tardes. Iniciamos la clase online, tanto gusto, tiempo sin conectar más. Hoy vamos retomando las actividades que hemos estado hablando de las funciones. El tema, por supuesto, nuestro tema es límite de derivadas y funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar la parte de funciones, retomar funciones una vez más. Retomar funciones. Entonces, vamos a hablar de la función compuesta, sobre la función compuesta. Okay, vamos a hablar sobre funciones compuestas. ¿Se ve? ¿Se ve bien todo, chicos? Caramillo, saludo. Un gusto. Ok, funciones compuestas. ¿De qué trata la función compuesta, chiquillos? Trata de lo siguiente. A ustedes se les va a dar unas funciones, ¿ok? Y van a relacionar una con respecto a otra. Relacionar una función con respecto a otra. Muy bien. ¿En qué consiste? Si a ustedes se les da una función f de x es igual, ¿ok? 2x menos 3 es una función f de x. Se le da una función g de x denominada menos 4x más 6. Dos funciones, f de x y g de x. Y se les dice, determine, ¿ok? Determine lo siguiente. F compuesta, esta relación se lee compuesta, este círculo chico significa como un cero, como una O, significa compuesta, F compuesta de X. Luego se le da dos funciones, se les dice determine F compuesta con G de X. ¿En qué consiste, chiquillos? A ustedes se les da esta relación, esa relación, cuando se les diga de encontrar esto, ustedes lo van a llevar, esta relación la van a llevar a esta otra relación, f de g de x. Así como estamos observando. F compuesta significa esto, compuesta. ¿Ok? F compuesta con g de x es igual a f compuesta de g de x. La clase de hoy es online, mañana se les asigna, chiquillos, la guía de ejercicio de funciones compuestas. Entonces, si se le dan dos funciones, se les dice determine f compuesta, ustedes primero van a relacionarlo así, f compuesta. Si hubiese sido determine g compuesta, entonces al revés, g compuesta de f, entonces sería g y f de x entre paréntesis. Si se le hubiese dicho determinar G compuesta con respecto a F. En este caso es F compuesta con G. F compuesta con G de X es igual a F de G de X. Muy bien. Luego de haber dado esa relación, comenzamos a sustituir, a reemplazar. ¿Ok? Tenemos entonces, ¿quién es? Colocamos primero la función F, ¿ok? Que no la vamos a sustituir. Primero debemos sustituir lo que está entre paréntesis. ¿Quién es g de x? G de x es menos 4x más 6. G de x es menos 4x más 6. G de x es menos 4x más 6. Ahí está. Nuevo, g de x es menos 4x más 6. Ese menos 4x más 6 se va a reemplazar en la x o x existente en f. Vuelvo a repetir. Todo esto va a representar g de x. Toda esa g de x se va a reemplazar en la x o x existente en f. ¿Cuántas x existen en x? Una sola, que está multiplicada por 2 y se le va a restar 3. Entonces iniciamos las dudas preguntar porque vamos a hacer más ejemplos. ¿Quién es f? 2x menos 3. Entonces van a colocar 2. ¿Pero quién es x? Todo esto es x, chiquillos. Todo eso es x y se va a reemplazar por menos 4x más 6. Menos 3. Menos 3. ¿Ok? Menos 3. Menos 3 allí. ¿Ok? De nuevo.
2 que multiplica menos 4x más 6 menos 3. Eso es lo que vamos a resolver ahora, ¿ok? Multiplicamos el 2 que está delante, va a afectar a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Y cómo se va a desarrollar eso? La propiedad distributiva, 2 por 4 menos 8, menos 8x, y 2 por 6, 12, menos 3. Luego de haber explicado, desarrollado lo que está dentro del paréntesis, vamos a comenzar a agrupar términos semejantes. Menos 8x queda igual, y voy a restar 12 con 3 y 12 menos 3, 9. 9 positivo. Volvemos a repetir, 2 por 4 menos 8, 2 por 6, 12, menos 3. 8 queda igual, resto 12 menos 3, 9. Entonces, esta es la relación de las funciones compuestas. De esa forma, vamos a relacionar las funciones compuestas. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Esta notación es universal. F compuesta con G, de X, ustedes siempre lo van a llevar acá. Ya vamos a trabajar con otras letras porque no siempre va, pero normalmente la letra que se trabaja es F con G, pero ya vamos a trabajar con unas letras distintas porque la relación va a ser la misma, ¿ok? La relación va a ser lo mismo, pero un detalle, es diferente sustituir G compuesta con G que G compuesta con F. Muy bien. Ok, si encontramos G compuesta con F compuesta con G, yo les voy a realizar al contrario. Vamos a determinar, chiquillos, G compuesta con F al contrario. G compuesta con F, ¿ok? G compuesta con F. G compuesta con F de X, parte B. Esta es una parte A y esta es una parte B. Una parte B. ¿Ok? Una parte A y esta es la parte B. La relación es G compuesta con F. Vamos a determinar entonces G de F de X. Ahí lo tiene, G de F de X entre paréntesis. Entre paréntesis. Ahí lo tiene, G de F de X. Aquí fue F compuesta con G. Ahora es G compuesta con F. Ahora, ¿cuánto vale F? F vale, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto vale F, chiquillos? Matías. F vale, Matías, menos 4x más 6. Eso es F, menos 4x más 6. Se está reemplazando F de X por menos 4x más 6 porque es el valor. F de X. F de X. F de X. ¿Se va a reemplazar por quién? Por 2x menos 3. 2x menos 3. F de X. 2x menos 3. Ese F de X que vale 2x menos 3 se va a reemplazar en la F. En la F. ¿Ok? Muy bien. En la F. 2x menos 3, que es F, se va a reemplazar en la G. Entonces, ¿qué tenemos por acá, chiquillos? La relación. Vamos a hacerlo un poco más arribita para que puedan alcanzar a ver. Entonces, hacemos en la parte superior acá. ¿Cuánto vale G, chiquillos? En este caso, G va a ser menos 4x más 6. Entonces va a ser menos 4 que multiplica X. ¿Pero quién es X? 2x menos 3. Entre paréntesis, 2x menos 3. Eso es la X de la F. Vuelvo a repetir. En el ejemplo A tenemos F compuesta con G de X. F compuesta con G de X. Como F compuesta con G de X, ustedes van a llevar la relación F de G de X. Luego, G de X vale menos 4x más 6. Esa menos 4x más 6 se va a reemplazar en la X de F, porque es lo que me están pidiendo. Pero ¿cuánto vale 2x menos 3? Donde está X, lo voy a reemplazar por menos 4x más 6, menos el 3 que está afuera. Menos el 3, ¿ok? Menos el 3. Muy bien. Luego, apliqué la propiedad distributiva, agrupé términos comunes y aquí lo tenemos. Este es el valor de F
compuesta con G. Ahora estamos determinando G compuesta con F. G compuesta con F. G compuesta con F, lo llevo a esta relación. Reemplazo el valor de f de x, que vale 2x menos 3, y ahora aplico la propiedad distributiva. Esta flecha indica que está arriba la respuesta, en la resolución. 2 por 4, 4 por 2, menos 8x, menos por 4 por menos 3. ¿Cuánto equivale 4 por menos 3? 4 por menos 3, ¿cuánto equivale? Más 12 en este caso, y el 6 que está fuera del paréntesis. Ojo, esto, ¿ok? Esto se está reemplazando acá en la X, va a ser multiplicado por menos 4, y el 6 que está fuera del paréntesis, del paréntesis, en este caso se le va a añadir. 4 por 2, 8 negativo, 4 por 3, 12 en este caso, más 6. En este caso, menos por menos más, la multiplicación de los signos, menos por menos más. Agrupamos términos comunes, menos 8x, 12 más 6, en este caso 18. Y esa es la respuesta definitiva. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Valentina, Jaramillo, Fernanda, buenas tardes. De nuevo, menos por más, menos, 4 por 2, 8, 8x, menos por menos más, 4 por 3, 12, más 6, sumé 12 más 6, 18, menos el 8x, y esta es la respuesta de la función compuesta. Muy bien. Okay. Vamos a hacer otros ejemplos. En la guía de mañana van a tener ejercicios de función compuestas. Ok, no siempre van a ser dos funciones, pueden ser hasta tres funciones compuestas, una dentro de otra. Pero comúnmente al nivel de ustedes van a ser dos, una compuesta en relación a otra. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más con otras variables. Con raíces. ¿Qué sucede con raíces? Sí, es interesante. Por ejemplo, se les dice f de x es igual, ok, f de x es igual a la raíz de, vamos a cambiar f de x por h. H de x es igual a la raíz de 3x menos 1. 3x menos 1. Ese es h de x. Y vamos a llamar p de x, x cuadrado más 2. X cuadrado más 2. Y se le dice hallar dos puntos, h de x, h compuesta con p de x. H compuesta, recordando que esa letrica chica se lee compuesta, h compuesta con p de x. Vamos entonces. H compuesta con P, si se le está diciendo hallar H compuesta con P, entonces usted va a colocar H paréntesis P de X. H compuesta con P de X. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale P de X? Entonces vuelven a colocar la H y donde está el paréntesis lo voy a reemplazar por P de X. ¿Cuánto vale P de X? X cuadrado más 2. Todo eso es P de X. Ese valor de P de X se va a reemplazar en la X que existe en H. En la X que existe en H, pero la X como está dentro de la raíz y está multiplicado por 3, se le está restando 1, así mismo se va a reemplazar. Todo esto es X y esto va a reemplazar la X que está dentro de la raíz. Entonces, nos queda así lo siguiente. Nos resulta la raíz, porque la X está dentro de la raíz, 3 paréntesis X, pero X vale X cuadrado más 2. X cuadrado menos 1. Ahí está, menos 1. Ahí tienen el reemplazo. X cuadrado más 2 menos 1. Y ahora vamos a efectuar lo que está dentro del paréntesis, pues. En este caso en la raíz, 3 por X cuadrado, 3X cuadrado, 3 por 2, 6, menos 1 que está luego fuera del paréntesis. Y luego ahora restamos 6 menos 1, 6 menos 1, 5. En este caso nos resulta la raíz de 3x cuadrado más 5 en este caso. Vuelvo otra vez, volvemos a efectuar el ejercicio. Me dan dos funciones, h y p. Nos dicen hallar h compuesta con p de x.
lo llevo a esta relación h de p de x, donde está el paréntesis, lo reemplazo por el valor de p de x que vale x cuadrado más 2. Luego esto se va a reemplazar por la x existente en h, pero la x existente en h es multiplicada por 3 y se le resta 1 dentro de la raíz. Por lo tanto, al efectuar 3 por x, 3 por 2, aquí lo tengo, menos 1 al final. Luego voy a restar, vamos a restar 6 menos 1, 5, que se encuentra dentro de la raíz, y aquí lo tenemos. Ok. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Pregunta? ¿Pregunta, chiquillos? Deje de copiarlo, profe. Ok, vayan copiando. Muy bien, mañana van a tener un saludo, gusto, Ramillo. Mañana van a tener ejercicios muy similares en la guía de ejercicio. Okay, los martes se les va a asignar su guía y los lunes van a tener la clase online. Vayan copiando, algo que no observen por allí, me dicen, por favor. Ok. Para hacer otros ejemplos. Ese mismo ahora voy a determinar, mientras copian, voy a determinar P compuesta con H. Este fue H compuesta con P. Ahora vamos a determinar P compuesta con H. Pero repito, las variables más comunes a utilizar, que se utilizan en los exámenes, F, G y H. Esas son las letras más comunes. F, G y H. Sí, señor. Le estoy colocando letras diferentes para que también observen que no siempre van a ser las mismas, pero vuelvo a repetir, las letras comunes son F, G y H. Muy bien. Vamos a determinar ahora P compuesta con H. Este fue H compuesta con P. ¿Puedo borrar, Jaramillo? Jaramillo. Muy bien. Ok, chiquillos. Vamos a determinar entonces un ejemplo B. Un ejemplo B. ¿Qué significa determinar un ejemplo B? Vamos a trabajar ahora a determinar P compuesta con H. P compuesta con H de X. Pues compuesta con H de X. ¿Ok? Muy bien. Primer paso es agregar P de H de X. P de H de X. Ese es el primer paso. ¿Ven? P de H de X. En esta forma. Ahora yo voy a reemplazar H de X en la X que existe en P. Al contrario con respecto al ejercicio anterior. Entonces, ¿qué tenemos por acá? ¿Cuánto vale la H de X? Raíz. Entonces tenemos P de H de X que vale 3X raíz de 3X menos 1. Raíz cuadrada de 3X menos 1. Ese es el valor de H de X. Ese valor se va a reemplazar en la X existente en P. Pero en la X existente en P está elevada al cuadrado y se le va a sumar 2. Vuelvo a repetir. Esta X de H se va a reemplazar acá y se va a elevar al cuadrado. Otra vez. Este valor de H de X se va a reemplazar en la X existente en P, que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar, señores? Nos va a resultar la raíz de 3X menos 1 elevado al cuadrado. Fíjense, la raíz completa. La X se eleva al cuadrado más 2 fuera de la raíz. Más 2. El 2 se simplifica con la raíz. En ese caso, se tacha, se cancela con la raíz y nos resulta 3X menos 1 más 2. Ahí lo tienen. De nuevo, al reemplazar en P, pero la P vale X cuadrado más 2, entonces la X que existe en P se eleva al cuadrado, se simplifica, se le añade 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agrupar términos comunes.
3x resulta igual. 2 menos 1, 1 positivo. Y esa es la respuesta de P compuesta, que no se les olvide, no es una O grande, es una O chica, P compuesta con H de X. ¿Alguna duda? Observen, este es el ejemplo B, un ejemplo B. Van a tener ejercicios mañana en su guía para que trabajen también, para que practiquen. Y alguna duda, chiquillos, estamos a la orden, ¿ok? Para reforzar lo que tengan. Luego que ya estemos trabajando, ya estamos finalizando el tema de funciones, ahora sí vamos a comenzar con límites. Los problemas de límites y derivadas van a estar relacionados con la parte eléctrica, van a estar relacionados con la parte mecánica, ¿ok? Eso va a ser así, ¿ok? Sí, los problemas con respecto a límites y derivadas. Y venir más adelante también integrales. Ok. Bien. Chiquillos, ¿puedo borrar? ¿Nadie responde? Borra nomás, profe. Ok, muy bien, gracias, Aramillo. Muy bien. Vamos Ay, entonces, oiga. vamos Yo lo fui, yo le Ok, hablé, un loco. Me dije que soy ok, máquina. vamos a lo siguiente, un ejemplo más. Ok, tenemos lo siguiente por acá, chiquillos. Fíjense, tenemos f de x es igual 2x cuadrado más 3x más 1. Fíjense, ahora hay dos No se x ve, en profe, no f. se Un dato ve. importante. 2, ¿no se ve? Sí, ya estoy abriendo ahí. Ok, Esa. 2x cuadrado más 3 más 1. Fíjense que ahora existen 2x en f. 2x en f. Ok, muy bien, excelente. Y ahora tienen una función f de x que es x menos 3. X menos 3. Una función g que es x menos 3. Una función f y una función g. Muy bien. A usted se le dice hallar, determine, hallar o encontrar, determinar. ¿Ok? En este caso vamos a encontrar f compuesta con g de x. F compuesta con g de x. La relación va a ser así, f paréntesis g de x. Las dudas preguntar, por favor aclaren dudas. F compuesta con g de x. Ahí está, esa es la relación. Entonces, como esa es la relación, ahora yo voy a hacer lo siguiente. F de g, ¿quién es g? G va a ser la x menos 3. X menos 3, todo eso es g. Todo ello es g. X menos 3. Ese valor, x menos 3, se va a reemplazar en la x existente en f. En este caso, en x hay 2x. Una que está elevado al cuadrado, que va a ser multiplicada por 2, y otra que va a ser multiplicada por 3, y luego se le añade 1. Entonces, yo voy a reemplazar x menos 3 dos veces. Voy a reemplazar aquí dos veces, ¿ok? Entonces, si este valor es x, y yo lo voy a reemplazar en f, entonces, ¿qué nos va a resultar? Lo siguiente. 2, x vale x menos 3, lo elevo al cuadrado, porque me están diciendo que esto lo reemplazo acá, ¿vale? Lo elevo al cuadrado. Más 3, pero x vale ¿cuánto? X menos 3. X menos 3, ese es el valor, x menos 3. Más 1, si se dan cuenta, reemplacé dos veces. Dos veces. Una, dos. Una que está multiplicado por 2 y otra que va a ser multiplicado por 3. Chiquillos, pero aquí se dan cuenta, en el ejercicio anterior, la raíz que daba, los valores que reemplacé, no se pudo ejecutar más nada en esa expresión generada. En este caso, ¿qué resulta esto? Un producto notable, y vamos a refrescar producto notable. Sí, en eso consiste las funciones compuestas, en las notaciones que se puedan desarrollar y que continuarlas hasta simplificar. Sí, señor. Esto es de octavo básico, entonces hay que refrescar esto, ¿ok? Entonces vamos por acá, pues, vamos a refrescar. Si esto es un producto notable, un binomio elevado al cuadrado, vamos a desarrollarlo en la parte superior. Vamos a desarrollarlo en la parte superior, un binomio. En este caso tengo
A menos B elevado al cuadrado. Ustedes dirán, ¿por qué yo voy a desarrollar eso? Sí, porque en una determinada prueba a ustedes esta respuesta, les sale esa respuesta y luego les dan las diferentes opciones. Respuesta simplificada, se supone que la respuesta más es la opción correcta. ¿Ok? Entonces tenemos A menos B elevado al cuadrado, que es este caso que tengo aquí. ¿Ve? Este caso es lo que tengo arriba. Entonces, A y B. Por lo tanto, va a ser cuadrado del primero menos el doble de A por B más B cuadrado. Ese es el producto notable. ¿Ves? Recordando, producto notable. Cuadrado del primero, X es A, B es menos 3. Y vamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Alguna duda? Vamos a recordar otra vez, a reforzar, que esa es la idea. Cuadrado del primero. ¿Cuál es el cuadrado del primero? La X. Cuadrado del primero, aquí me lo están diciendo, X al cuadrado. Menos el doble de A por B. Me están diciendo el doble de A por B. 2 veces AB, 2 veces A. ¿Quién es A? X. Por B, ¿cuánto vale B? 3. No menos 3 porque ya agregaron el menos. De nuevo, el doble de A que vale X por B que vale 3. Más me dice la condición, el segundo al cuadrado, pero el segundo es B3 elevado al cuadrado. Ahí está. Esta es la primera parte que yo estoy desarrollando del producto notable. Este es el nivel de ustedes porque ya están en cuarto medio. ¿Ok? Esto es de cuarto medio. Más 3. 3 por X, 3X. 3 por 3, 9. Negativo. 3 por 3, 9, positivo, en este caso, 3 por X, 3X, disculpen, 3 por 3, 9, negativo, más 1 al final. Ese 1 es añadido, más 1. Muy bien. Resolví la siguiente parte, más 1. Ahora vamos a desarrollar esto, pues ya lo desarrollé, lo planteé, ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2 por X cuadrado, 2X al cuadrado. Acá, 2 por 3, 6. 6X. Mister, le quedan 10 minutos. Sí, muy bien, gracias, Miss. 2 por 3, 6. 6X multiplicado por 2, 12X. Muy bien, 12X. De nuevo, volvemos a recapitular. 2 por 3 son 6. 6X multiplicado por el 2 que está afuera serían 12X. Muy bien, 3 elevado al cuadrado es 9. 9 multiplicado por el 2 que está afuera serían 18. 18 es la respuesta correcta. Más 3X menos 9 más 1. Menos 9 más 1. Volvemos a recapitular. 2 por este, aquí lo tengo. 3 por 2 son 6. 6 por 2, 12, que lo tenemos aquí de una vez. 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Más 3X menos 9 más 1 que están fuera del paréntesis. Ahora, chiquillos, lo que yo voy a hacer es agrupar términos semejantes. Como hay uno solo X al cuadrado, él queda igual, 2X cuadrado. Aquí queda igual. Existen 2X, 1, 2. Entonces, menos 12X más 3 resulta menos 9X. Menos 9X. Repito, realicé X con X. Este no tiene con quién agruparse, queda igual. X al cuadrado es un término que no se puede agrupar con otro porque no hay más X al cuadrado. Entonces hay dos términos semejantes que es 12X y 3X. Entonces, menos 12 más 3, 9. 18 más 1, 19, y esa es la respuesta de ese ejercicio. Simplificado. ¿Alguna pregunta? Observen, esto es F compuesta con G de X. Llevan esta relación como la tenemos, reemplazamos G de X, y luego eso se va a reemplazar, sustituir, donde se encuentra la X en la función F. Entonces se encuentran 2X, se va a reemplazar dos veces. 1, 2 más 1 que tienen acá. Desarrollé el producto notable con la notación que les dice arriba, el recordatorio de arriba. ¿Ok? Y por eso es que ustedes a medida que van pasando de grados, lo de séptimo, octavo, lo van a seguir aplicando a medida que pasen los años siguientes. ¿Por qué? Porque todo va a estar relacionado, entrelazado entre sí. Muy bien, de eso trata la matemática y así es, todo relacionado entre sí, entrelazado. Luego de haber desarrollado el producto, desarrollé,
¿Por qué me da 18? ¿Por qué me da 12? Bueno, porque multipliqué 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, 2 por 2 por 6. ¿Por qué 6? 2 por 3, 6, multiplicado por el 2 que está afuera y afecté aquí, 12. 3 elevado al cuadrado es 9, pero por 2 que está afuera, 18. ¿Qué nos va quedando? 3x menos 9 más 1. Aquí lo tiene. Luego agrupo términos semejantes, términos comunes, y aquí llegamos a la respuesta final. Vamos a hacer un problema más porque nos da chance. Si van a copiar algo, Jaramillo, o alguien que desee copiar. ¿Alguien desea copiar? No, mister. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos entonces. Que no se les olvide, por favor, que esto es producto notable, un recordatorio, ¿ok? Si aquí hubiese sido más, entonces en lugar de ser menos, todo va a ser más, más. Eso es producto notable. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un ejemplo más con respecto a con raíces u otras notaciones. A ustedes se les da f de x es igual 1 partido en x. 1 partido en x. Fíjense, f de x es 1 partido en x. Una fracción ahora. F de x es 1 partido en x. Muy bien, 1 partido en x. G de x es igual x más 3. X más 3. Eso es g de x. Y se le dice hallar f compuesta con g de x. Y vamos a hallar al contrario, g compuesta con f de x. Ahí está, los dos casos. Ahí están los dos casos. Determinamos f compuesta con g. F compuesta con g va a ser f de g de x. Eso es lo primero que vamos a plantear. ¿Ok? Muy bien. Ahora, comenzamos. F queda igual f hasta ahora. Pero, ¿quién va a ser reemplazado por g de x? G de x vale x más 3. X más 3. Fue reemplazado. Ahí lo tiene. X más 3. ¿Ok? Y todo esto, esta relación, va a ser sustituida en f ahora. ¿Cuántas x existen en f? Una sola. ¿Y dónde está en el denominador? Entonces en el denominador es donde se va a reemplazar. Repito, f vale 1 partido en x, pero x vale ¿cuánto? X más 3. Por lo tanto, chiquillos, tenemos 1 dividido partido en x, pero x vale ¿cuánto? X más 3. Y ese ejercicio quedó hasta allí. No se puede ejecutar más nada. Esa es la compuesta en ese ejemplo. ¿Ok? Hacemos al contrario, otro ejemplo al contrario, porque me están diciendo G compuesta con F. Entonces, G, paréntesis, de F de X es igual G, paréntesis. ¿Cuánto vale F? Ah, F vale 1 partido en X. F vale 1 partido en X. Allí lo tienen. F vale 1 partido en X. Ah, pero G de X, esto se va a reemplazar ¿dónde? En la X existente en G. Ok, este 1 partido en X se va a reemplazar en la X existente en G y se le va a sumar 3. Entonces, por lo tanto, va a ser, ¿cuánto vale X? X vale 1 partido en, ¿cuánto vale X? 1 partido en X. Ahí está. X vale 1 partido en X más 3. Las dudas pregunten allí, por favor. Repito, todo esto es F, se va a reemplazar en G, pero G vale X más 3. Entonces la X existente, esta X, todo esta X, se va a reemplazar aquí por esta X. Entonces, 1 equivale 1 dividido en X o partido en X más 3. Más 3. Más 3. ¿Ok? Ahí lo tienen, más 3 al final. Y ahora resolvemos esto, una fracción, no importa que sea X en el denominador, chiquillos. Entonces tienen, aquí está un 1, 1 por 1, 1,
más 3 por x3, x partido en 3, en x. De nuevo, 1 por 1, 1, x por 3, 3x, x por 1, x. Y allí lo tenemos. Y esa es la respuesta final. Pregunten, por favor. Todo esto está, repito, de funciones compuestas. Dudas, pregunten las dudas, por favor, aclaren dudas. Aclaren dudas, vamos, Armillo, vamos. Chiquillos, cuídense mucho también, por favor. Pronto nos vamos a reencontrar. Ok, pronto vamos a estar más cercanos. Ok, con el favor de Dios. Es importante también la parte, claro, siempre y cuando estén las condiciones, estar más cerca de las clases. Muy bien, cuando merite, estén las condiciones, así va a ser. Mister, van a mandar una guía. Sí, mañana, todos los martes les voy a asignar la guía, mañana, en el transcurso del día, y todos los lunes tenemos clases, Jaramillo, todos los lunes vamos a tener clase. ¿Ok? Soy el Cris, profe. Muy bien. ¿Quién? Acevedo. Ah, Acevedo, muy bien. Un abrazo. Buena, Mister. Matías, ya veo a Matías por aquí. Pensé que era Matías. Ah, Buena, Mister. muy bien. Muy Mister, bien. le queda muy bien. menos de un minuto. Despídase de Matías y Bueno, de ok, Acevedo. ok, chiquillos, un Hola, mi abrazo. Pancheta. Estamos a la orden, Hola, chiquillos. Miss. Hola, guapos, ¿cómo están?